Estamos, buenos días, María Mercedes, Horacio y Melanie, te saludamos. Gracias por atendernos. Bueno, pero ¿Ahí se cortó? retomaremos. Es oportunísimo porque acaba de hablar el ministro de Economía, Luis Caputo, y confirmó que el acuerdo con el FMI, esto ya en la macro, ¿no? Es por 20.000 millones de dólares. Enseguida encienden los mercados. Veremos cómo repercute esto, ¿no? Sí. Tengamos en cuenta que el dólar amanece con 1.310. A 1.310. Eso también nos puede responder Echevarne. Ay, qué bueno. Lo tengo a Agustín Echevarne en línea. Hola, Agustín, buen día. María Mercedes, Horacio y Melanie, te saludamos. ¿Estás ahí? Ay, otra vez se cortó. Bueno, si no lo tengo, no lo tengo. Pero también sobre esto que mencionás, vemos que los precios otra vez empiezan a dispararse, ¿no? Después de una calma en el nivel de aumento, porque recordemos, tenemos una inflación de promedio 2%, ahora este último mes midió un poco más que el anterior, y todo parece indicar que el próximo mes nos va a dar un poco más alto. Nosotros venimos advirtiendo de ciertos productos alimenticios, hablábamos del huevo, siempre ponemos el ojo en la carne. Aumenta el huevo aumentó 3 veces en los Claro, últimos ayer días. decías 15% Eso es más. un elemento básico para darle de comer a tu hijo. Yo como huevo a la mañana, te quiero decir, me como un huevo revuelto, porque si no, ¿cómo hago hoy que trabajo todo el santo día? No me banca el cuerpillo. Lo tengo a Agustín, que no se corte. Agustín Echevarne, ¿estás ahí? Buen día. Sí, estoy acá. Estaba en una zona que me parece que hay una señal medio rara. Bueno. A ver, Agustín, estamos hablando de la suba. No nos quedamos, por más que vivamos en provincia y la gente dice, acá todo es más barato, más económico, uno puede caminar, no tomar tantos subtes ni colectivos, igual estamos sintiendo que el huevo, que la carne, que el pollo. Yo lo que quiero saber, Agustín, si me podés ayudar a entender cuánto necesita una persona para decir no soy pobre o no soy indigente para una canasta básica. Bueno, hay un informe que hace el INDEC, Sí. ¿no? Que lo viene haciendo hace muchos años, que por supuesto después hay que ver en cada caso particular el lugar donde vivís, donde comprar las cosas y demás, pero es un informe de lo que es a nivel nacional. Uh-huh. Entonces, muestran, por ejemplo, que para un hogar de 5 integrantes, sí, necesitas 1.000.000, creo que era 1.112.000 pesos. Sí. Es más o menos lo que uno necesitaría en ese hogar, pero eso es para no ser indigente, digamos. O sea, luego necesitas, obviamente... un poco más para no ser pobre. Claro, exactamente. Entonces, lo que está pasando es que en Argentina nosotros estamos viviendo una situación donde un gobierno que heredó un desastre total, hizo un ajuste el año pasado, el primer semestre fue muy malo, logró sí empezar obviamente a eliminar el déficit fiscal y entonces empezó a bajar la inflación. Y en ese proceso empieza una recuperación fuerte en el segundo semestre, que continúa este año, y cuando uno mira los salarios en términos reales, es decir, comparado contra la inflación, ahí viene un tema porque los salarios privados formales mejoraron incluso superior a la inflación, o sea que están mejor. No, ahora, los informales todavía están ahí en niveles parejos. Y después hay una diferencia entre el sector público y el sector privado. El sector privado mejoró más que el sector público. Acá me dice, perdón Agustín, perdón que te interrumpa, acá me dice que te pregunte, y me parece acertado que te lo haga, ¿por qué baja la inflación y no bajan los precios? No, porque la inflación es el promedio de aumento de los precios. Entonces, cuando baja la inflación, baja el aumento de los precios, ¿sí? Y siempre estamos hablando de un promedio. Algunos precios bajan, otros suben. El promedio subió 211% en el 2023, subió 117% en el 2024, o sea que el ritmo de aumento es menor. Y para este año nosotros estimamos 24%.
Así que viene bajando fuertemente la tasa de inflación, es decir, la tasa de aumento de los precios. Pero después tenés otro problema, A ver. que son los precios relativos. Entonces, lo que más ha aumentado son los precios que estaban planchados durante los gobiernos anteriores, Sí. pero que te hacían descapitalizar al país, porque tenías las tarifas de los servicios públicos, el transporte, el gas, la electricidad, el agua, sobre todo en el AMBA, en la zona de la ciudad de Buenos Aires y alrededores, que estaban en precios subsidiados. Ahora, esos precios subsidiados hicieron que bajen la inversión. Por ejemplo, por eso tenemos cortes de luz. Tenemos cortes de luz porque no cubrías la inversión y te estabas comiendo el capital, ¿se entiende? Entonces ahora este gobierno empezaba a recuperar esos precios y esos precios subieron por encima, o esas tarifas, subieron por encima de la inflación. Entonces, ¿qué pasa? Si bien vos estás mejor en términos de numéricos de tu salario, en realidad estás pagando una proporción mayor a lo que antes te subsidiaban, sobre todo en la zona del AMBA me refiero, ¿no? En lo que es capital y Gran Buenos Aires. Entonces ahí estás pagando más en gas, electricidad y te queda menos dinero para gastar en otras cosas. Esto se va a ir superando a medida que siga mejorando la economía en los próximos años. Pero las cosas, estos esfuerzos que te hace un país para salir de una situación de decadencia de 80 años, y no salís en un rato. Tenés varios años de esfuerzo para recuperarte a un nivel mucho más razonable, ¿no? Ajá. Horacio. ¿Cómo le va, Echeverne? Mira, tal? mi consulta tiene que ver con, bueno, sobre la inflación, ¿no? Ha dado enero ha dado 2.2, ahora en febrero 2.4 y parece que la curva va para arriba. En marzo se habla de que podría rondar en 2.7, 2.8. ¿Qué mirada tiene sobre eso? Bueno, nosotros medimos en la fundación nuestra, venimos midiendo el 9 sobre 12 veces acertamos en el número exacto. A nosotros nos da este año, para el mes de febrero, para el mes de marzo, 2,3. No nos da un aumento. Pero es verdad que hay otras consultoras que sí les han dado cifras más altas, así que lo vamos a ir viendo. Falta la última semana, pero yo no creo que llegue a 2,7 de ninguna manera. Sí creo que puede ser 2,3, tal vez 2,4, pero vamos a estar allí. Porque no es solamente... Perdón, quería agregar lo siguiente, no es solamente esto de los precios, sino que también vemos que hay una suba del dólar. Claro, lo que ha pasado estas últimas semanas es que hubo volatilidad en el mercado cambiario porque hay incertidumbre sobre qué va a pasar con el acuerdo con el Fondo Monetario. Es decir, se sabe que se va a aprobar el acuerdo con el Fondo, se sabe que más o menos será una cifra cercana a 20.000 millones de dólares, que está muy bien. Se sabe también para qué se va a usar, porque se va a usar en parte para cancelar la propia deuda del fondo, porque Argentina tiene superávit fiscal para pagar los intereses, pero por supuesto no alcanza para pagar toda la deuda, porque el ajuste tendría que ser infinito. Ahora, porque la deuda es cercana al 100% del PBI, o sea, es literalmente imposible. La realidad, a veces, desde el punto de vista de la economía diaria, la realidad supera la ficción, Echeverne, porque los jubilados la están pasando muy mal en todo el país, no es un tema solo atinente a Buenos Aires. La jubilación de 300, ¿cuánto va a cobrar ahora? 325, la mínima, ¿no? Sí. Con esta inflación y todo esto, y recién decía una persona, el maple de huevo se me fue a 10.000 pesos, o sea, tengo 4 hijos, o sea, no sé si usted me entiende, esta cosa cotidiana de todos los días. Déjame terminar el tema anterior y vamos al tema de los jubilados, si querés, porque la pregunta del tipo de cambio es importante por entender qué es lo que está pasando, ¿no? Se escapó a 1.300, cerca de 1.300, el tipo de cambio en el contado con liquidación, el tipo de cambio libre. Pero es interesante entender por qué. Porque en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se está especulando, se está hablando de que viene un cambio en el régimen monetario. Como tenemos un cepo cambiario, hay que salir del cepo cambiario, todos sabemos que estamos más cerca de la salida del cepo cambiario. Y eso le genera ruido, porque la gente dice, bueno, si salimos del cepo, entonces ¿a dónde se va el tipo de cambio? Y en Argentina
tantas veces ha pasado que cuando cambias de régimen cambiario hay un despilfarro que se escapa el dólar a cualquier parte, que la gente dice, bueno, por las dudas me cubro. Entonces me cubro significa compro dólares. Y ahí has tenido esa especulación de estos días donde bancos y demás han salido a comprar dólares. Esa volatilidad o esa incertidumbre, yo creo que en las próximas semanas va a desaparecer. Va a desaparecer porque se va a conocer, cuando se conozcan la letra chica del acuerdo con el Fondo Monetario y cuál es el nuevo régimen, naturalmente va a dejar de haber incertidumbre. Ahora lo que no sabemos es cuál va a ser ese régimen, porque se habla de bandas cambiarias, pero no se sabe cuáles van a ser esas bandas cambiarias, etcétera. Una vez que lo sepas... Sí, lo escucho. Sí, perdón. Sí, no lo escucho, Iván. No, que una vez que lo sepas, entonces yo creo, y esto ya no es información, sino que es especulación de qué es lo que creo que va a pasar, es que sí, vas a tener el tipo de cambio oficial que está en 1100, tal vez suba un poco, tal vez exagere, esa suba y llegue a 1300 y que después vuelva a bajar y tal vez se acomode en un precio entre 1200 a 300, algo así, y que no va a generar mucho más ruido en la economía. Al contrario, va a dar una sensación de alivio que finalmente sabemos cuál es el nuevo régimen cambiario. Pero eso va a precios. Eso no necesariamente, porque hay que ver los precios, nosotros siempre lo hemos dicho, es un tema de la cantidad de moneda que hay en la economía, o sea, la cantidad de oferta y demanda de pesos. Y eso es lo que hace que el peso vale o no vale. Y en función de eso se fijan los demás precios de la economía. Entonces, cuando tenías un banco central que emitía pesos permanentemente, ibas a tener inflación permanentemente. Ahora tenés un banco central que, al contrario, lo que está haciendo es teniendo una política fiscal muy dura, es decir, que tiene superávit fiscal, y que del otro lado, entonces, controlás la oferta monetaria. No, pero esto se derrama esto se derrama en la realidad cotidiana de la gente, todo espectacular, los 20 millones que acordó con el fondo, la política del CEP, todo, pero la realidad de la gente de todos los días es terrible, la luz, el agua, la comida, los alquileres, bueno, pero miremos los datos. Los datos lo que están mostrando es que hubo el año pasado un aumento de la pobreza que llegó al 57% en el primer trimestre. Exacto. Y bajó al 35% ahora. O sea que ahora ha bajado la pobreza fuertemente. Entonces, y ha bajado la pobreza porque bajó la inflación. Y el gobierno se ha preocupado mucho en los sectores más populares. Y entonces con lo que hizo en el Ministerio de Capital Humano, Sandra Petovelo, que lo que hizo fue cortar los intermediarios y que el dinero llegue directamente a la gente, bajó la pobreza. Y esa es la realidad. Y lo dicen no la gente del gobierno, lo dice la UCA, que es el Observatorio Social, que siempre ha sido muy crítico con este gobierno, y lo dice también la Universidad Torcuato Di Tella. Y lo va a decir el INDEC, solo que el INDEC sale con un trazo la información. Pero uno lo que va viendo es que esta política está reactivando la economía, porque la economía va a crecer este año 5%. Pero por supuesto no es que estamos bien. La economía o sea, Argentina sigue siendo Argentina. Y los argentinos somos los mismos que estábamos hace 2 años. Y la suelda muy mala y sigue siendo muy mala. Porque hay dos formas de mirar la pobreza. Una es la monetaria, que ha mejorado mucho, bajó del 57 al 35, pero la otra manera de mirarlo, que también lo hace el INDEC, es la multidimensional, que es cómo está estructuralmente la pobreza en Argentina. Y ahí el indicador que dio de fines del año pasado, o de lo que fue el tercer trimestre del año pasado, el último dato, daba 41%. Sigue siendo altísima. O sea que la pobreza sigue siendo muy alta en Argentina. Y que esa es la pobreza estructural, y que va a ser difícil salir de esa situación. Pero yo creo que el gobierno está en el rumbo correcto. Porque lo primero que tienes que hacer es eliminar la inflación y poner las cuentas en claro. Lo segundo que tenés que hacer es empezar a bajar impuestos, desregular y reactivar la economía, que también lo está haciendo, pero falta muchísimo. Y lo de la jubilación que me iba a decir, que me dijo después te digo lo de la jubilación. Es un problema, lo de las jubilaciones es un problema enorme que tiene Argentina, porque ha sido una estafa descomunal que han hecho los gobiernos anteriores a los jubilados. Eso está clarísimo. Cuando se armó el esquema de las AFJP en la década de los 90, ese esquema venía funcionando muy bien.
De hecho, en el momento en que se acaba el sistema, le preguntaron a la gente, ¿ustedes quieren seguir? Primero que había AFJPs que eran privadas, pero también estaba la FJP estatal. Y la gente elegía, ¿voy a la FJP del Estado o voy a la FJP privada? Y algunos estaban en el Estado y la gran mayoría estaban en el sector privado. Cada uno elegía. Y después le permitió, en la época del kirchnerismo, dijeron, bueno, el que quiere volver al sistema anterior de reparto, puede volver. ¿Y cuántos volvieron? Casi ninguno. Estaban todos chochos con el sistema de las FJPs, porque sabían que el sistema de reparto era un robo. Te robaban la plata. Vos aportabas y después lo que te devolvían eran migajas. ¿Y qué hizo en ese momento Cristina Kirchner con Massa, Vudú y toda esa gente? Lo que hicieron fue robar la plata. Y le sacaron la plata de las cuentas que teníamos todos nosotros. Yo tenía acumulado en ese momento $118.000 aportados. Simplemente me lo robaron. Tan simple como todo eso. Me preguntaron si quería un sistema o el otro. Le dije, no, yo quiero mantenerme en este sistema. Y después la excusa que usaron era que las comisiones eran altas. Pero había una FJP que era del Estado. Podrían haber bajado la comisión que cobraba la FJP del Estado y la gente que quería iba ahí con menor comisión. ¿Y cuánto, usted tiene el dato de cuánto pagaban las jubilaciones las AFJP y cuánto era el mínimo de las jubilaciones del Estado? Bueno, eso iba a ir mejorando en función de los aportes que cada uno hacía. Pero además recordemos que el aporte que hacíamos a la FJP, que era el 11%, en realidad nos seguían robando por el esquema anterior, porque seguíamos aportando 16% para los jubilados viejos. Entonces lo que habían hecho para la nueva generación era que tenías que bancar a los anteriores que se habían despilfarrado la plata y para nosotros acumular en las cuentas nuestras apenas un 11% sobre el 27% que aportamos. ¿Se entiende el robo fenomenal que le hicieron a los jubilados en Argentina? Porque el sistema anterior, el sistema del reparto, se dilapidaron los fondos. Porque si vos haces un cálculo con lo que uno aportaba a las AFJPs más lo que aportaba el sistema de reparto anterior, que ya no recibías nada, pero tenías que bancar a los viejos anteriores. Ahora, ¿sabe lo que no entiendo? Déjame terminar el cálculo. Yo hice el cálculo de cuánto aportabas, cuánto te sacaban durante 40 años de aportes. Te sacaban el equivalente a 6 casas. Eso es lo que le robaron a los argentinos durante todos estos años. Ahora, con la cantidad de personas, lo que el tiempo en la radio es medio tirano y hago radio y tele, así que lo estamos viendo también. La cantidad de despidos que hubieron, el cierre de tantos lugares, el despedido del CONICET, de tantas áreas cerradas, de los niños, de todo este tema. Ese dinero que ahorra el Estado, ¿no puede volcar algo a que el jubilado la pase de la manera que la está pasando, con remedio para la presión sale casi 100 lucas? Ahí vamos a tener un tema. El CONICET ha sido un despilfarro fenomenal. Por ejemplo, para hacerles una idea, pero todavía ni empezó lo que hay que hacer en el CONICET. Yo estoy haciendo un trabajo sobre el CONICET. El CONICET, porque hay que entender lo que pasó en Argentina. El despilfarro del Estado ha sido descomunal. El CONICET tenía es que yo le estoy diciendo, pero con la plata que se ahorró, no me hable de la historia del pasado porque no me interesa. Lo que me interesa es la realidad de hoy. Si la gente echó tanta gente y recuperó esa cantidad de salarios, ¿no se puede volcar al jubilado? No, lo que se ha hecho primero es bajar el déficit fiscal a 0. O sea, había 6 puntos del PBI de déficit fiscal, más el descalabro descomunal en el Banco Central. Entonces uno no hay una varita mágica que decís, bueno, a partir de hoy todo fenómeno. No es así. Hay que hacer un esfuerzo muy grande que se va haciendo para ir solucionando los problemas. El jubilado se está muriendo, bajar la pobreza. El jubilado se está muriendo, Echevarne. Acá hay gente que la está pasando mal. Que si los hijos no lo ayudan, el jubilado se muere. Pero por supuesto que los hijos lo ayudan. No, el que tiene familia. Hay viejos que se quedaron absolutamente solos. O que los hijos no le dan bola. ¿Qué sé yo? De hecho, cuando uno mira los índices de pobreza, se incluye también los jubilados. Entonces, cuando uno mira, porque los jubilados tienen los aportes que reciben de
digamos, de la jubilación, los pobres aportes que recibe la jubilación, y también propios ingresos que iba acumulando muchas veces, porque todos sabemos que te afanaban con la jubilación, o sea, no es un tema nuevo, no es que le pasó a este gobierno, te vienen robando con el sistema de jubilaciones de hace un integrando a millones de personas que no habían hecho los aportes, les permitió la posibilidad de recibir esas moratorias, pero esas moratorias las sacaron el jugo, digamos, o el ahorro que tenían otras personas. Mire, Entonces, acá me dicen los oyentes que le diga, como más pan, como más fideo, como más papa, no como carne, no como fruta, no como lácteos y como muy poca verdura. ¿Qué le decimos a eso? Ya va a salir, ya va a pasar, ya tu hijo va a poder comer una banana, una manzana. ¿Qué le decimos en el mientras tanto? Ya, yo lo único que puedo demostrar es lo que se está haciendo y estimar qué es lo que va a pasar hacia adelante. Usted dice entonces que lo que está haciendo, lo que se está, claro. Que la situación es va mejorando, está mejorando porque lo muestran los datos. La pobreza está bajando, no está subiendo. Entonces el camino es el correcto. Ahora me decís, ¿esto se va a solucionar en 3 días? No, no se va a solucionar en 3 días. La situación en Argentina es dramática, eso está clarísimo. Yo me dedico a este tema y vendí mis empresas, me dedico 100% a la ONG para tratar de bajar la pobreza en Argentina. O sea, lo vengo haciendo desde hace 17 años. Estaba haciendo una carrera que era, la verdad que me iba muy bien en el sector privado, en la parte financiera, y dije, no, yo quiero dedicarme a ver cómo hacemos para resolver la pobreza en Argentina. Y estamos trabajando en la fundación en este tema. Por ejemplo, hicimos ahora un departamento de desarrollo humano. El departamento de desarrollo humano es para mostrar que lo más importante es mejorar el cerebro de los niños. Estamos tratando de hacer todo lo que nosotros podemos, pero yo soy chiquitito, diminuto, para el tamaño del problema que tiene la Argentina. Entonces no es que no me duele, yo lo que hago es porque lo que me duele la Argentina, pero no le puedes echar la culpa a este gobierno porque eso es falso. El problema ha sido de todos los gobiernos anteriores, que fue un desastre descomunal. De todos los gobiernos anteriores y también de esto, la solución no llega, la casta no pagó. La casta no pagó. La casta no pagó. Este gobierno, bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Yo creo que el gobierno está haciendo un esfuerzo gigantesco en la dirección correcta. ¿Que puede cometer errores? Por supuesto, pero es el único... ¿Usted cree, como economista, que la casta la pagó en este país? ¿Que no hay más casta? ¿Que el hilo, casta, ¿usted no cree que el hilo se sigue cortando por lo más delgado, que es la misma política de toda la vida? En Argentina, desde ya que hay casta, desde ya que hay corporaciones, desde ya que falta muchísimo, desde ya que falta desarmar el régimen de Tierra del Fuego, desde ya que los sindicatos siguen siendo un problema fenomenal en Argentina, porque no han logrado, porque se ha frenado la reforma sindical y laboral. Un tema básico para mejorar el empleo es la reforma laboral, porque tenemos un 40 y pico % de la gente trabajando en el sector informal de la economía, es decir, en el sector negro de la economía. Por supuesto que falta todo eso, falta eso y más, no hay ninguna duda. Sigue la casta política, sigue la casta empresaria, pero están empezando a hacer cambios. Lo ves, por ejemplo, en que empiezan a bajar los aranceles a las importaciones. Parte de la casta, si querés, empresaria, es que tenías una protección que te permitía vender a los argentinos las cosas al doble del precio internacional o al triple del precio internacional. Cuando empezás a bajar los aranceles, se empiezan a bajar esos precios. Y lo ves en el tema ahora, por ejemplo, de textil, que han empezado a bajar algunos aranceles en temas textil. Bajaron el impuesto país a fin de año, que era 17,5%, así que todos los bienes importados son un poco más baratos. Es decir, están en el camino correcto. Van haciendo las cosas. Uno puede decir, puede tener matices, sí, a mí no me gusta todo lo que hace el gobierno, pero le reconozco que tiene un coraje fenomenal para enfrentar los problemas y empezar a solucionarlos. Los anteriores creaban los problemas. Estos los están solucionando. Esa es la diferencia. Agustín Echevarne, muchas gracias. Un placer, gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes, un gran abrazo. Hasta luego. Agustín Echevarne es economista con esta visión de que estamos un poco mejor de lo que estábamos antes. Ojalá progrese, eso... Sí,